Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Vamos a iniciar el día de hoy con el Evangelio de según San Marcos. Lo voy a leer de la Biblia, cuya traducción la realizó Monseñor Juan Straubinger. Pero primero pongámonos en manos del Espíritu Santo antes de leer esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra entre en nuestra vida transformándola. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Nota introductoria. Marcos, que antes se llamaba Juan, fue hijo de aquella María en cuya casa se solían reunir los discípulos del Señor. Hechos, capítulo 12, versículo 12. Es muy probable que la misma casa sirviera de escenario para otros acontecimientos sagrados, como la última cena y la venida del Espíritu Santo. Con su primo Bernabé, acompañó Marcos a San Pablo en el primer viaje apostólico hasta la ciudad de Perge de Panfilia. Hechos capítulo 13, versículo 13. Más tarde, entre los años 61 y 63, lo encontramos de nuevo al lado del apóstol de los gentiles, cuando éste estaba preso en Roma. San Pedro llama a Marcos su hijo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Lo que hace suponer que fue bautizado por el príncipe de los apóstoles. La tradición más antigua confirma por unanimidad que Marcos en Roma transmitía a la gente las enseñanzas de su padre espiritual, escribiendo allí en los años 50 a 60 su evangelio, que es por consiguiente el de San Pedro. El fin que el segundo evangelista se propone es demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios y que todas las cosas de la naturaleza y aún los demonios le están sujetos, por lo cual relata principalmente los milagros y la expulsión de los espíritus inmundos. El Evangelio de San Marcos, el más breve de los cuatro, presenta en forma sintética muchos pasajes de los sinópticos. No obstante, lo cual reviste singular interés porque narra algunos episodios que le son exclusivos y también por muchos matices propios, que permiten comprender mejor los demás evangelios. Murió San Marcos en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba. La ciudad de Venecia, que lo tiene por patrono, venera su cuerpo en la catedral. Ahora sí vamos a iniciar propiamente con el Evangelio. Capítulo 1. Predicación de Juan Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, según lo que está escrito en Isaías el profeta. Mira que envío delante de ti a mi mensajero, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y todos iban a él de toda la tierra, de Judea y de Jerusalén, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelos de camello y llevaba un ceñidor de cuero alrededor de sus lomos. Su alimento eran langostas y miel silvestre. Y predicaba así: Viene en pos de mí el que es más poderoso que yo, delante del cual no soy digno ni aun de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Bautismo y tentación de Jesús. Y sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. Y al momento de salir del agua, vio entreabrirse los cielos y al Espíritu que en forma de paloma descendía sobre él, y sonó una voz del cielo: Tú eres el Hijo mío amado, en ti me complazco. Y enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, y se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Jesús en Galilea. Después que Juan hubo sido encarcelado, fue Jesús a Galilea, predicando la buena nueva de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los primeros discípulos. Pasando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Díjoles Jesús: Venid, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca, arreglando sus redes. Al punto los llamó, y ellos, dejando a Zebedeo su padre, en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Entraron en Cafarnaúm, y luego, el día de sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y estaban asombrados por su doctrina, pues les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Primeros milagros de Jesús. Se encontraba en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó, diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva e impartida con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por doquier y en todos los confines de Galilea. Luego salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan, y estaba la suegra de Simón en cama, con fiebre, y al punto le hablaron de ella. Entonces fue a ella, y tomándola de la mano, la levantó y la dejó la fiebre, y se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos enfermos, afligidos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar, porque sabían quién era él. En la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y se puso allí a orar. Mas Simón partió en su busca con sus compañeros. Cuando lo encontraron, le dijeron: Todos te buscan.
Respondióles: Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también, porque a eso salí. Y anduvo predicando en sus sinagogas por toda Galilea y expulsando a los demonios. Vino a él un leproso, le suplicó y arrodillándose le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, movido a compasión, alargó la mano y lo tocó. Y le dijo: Quiero, sé sano. Al punto lo dejó la lepra y quedó sano. Y amonestándolo, le despidió luego y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, mas anda a mostrarte al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. Pero él se fue y comenzó a publicar muchas cosas y a difundir la noticia, de modo que Jesús no podía ya entrar ostensiblemente en una ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y acudían a él de todas partes. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Entró de nuevo en Cafarnaúm al cabo de cierto tiempo. Y oyeron las gentes que estaba en casa, y se juntaron allí tantos que ya no cabían ni delante de la puerta, y les predicaba la palabra. Le trajeron entonces un paralítico llevado por 4, y como no podían llegar hasta él a causa de la muchedumbre, le levantaron el techo encima del lugar donde él estaba, y haciendo una abertura descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mas estaban allí sentados algunos escribas que pensaron en sus corazones: ¿Cómo habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al punto Jesús, conociendo en su espíritu que ellos tenían esos pensamientos dentro de sí, les dijo: ¿Por qué discurrís así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de remitir los pecados sobre la tierra, dijo al paralítico: te lo digo, levántate, toma tu camilla y vuélvete a tu casa. Se levantó, tomó enseguida su camilla y se fue de allí a la vista de todos, de modo que todos se quedaron asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: No hemos visto jamás nada semejante. Vocación de Mateo. Salió otra vez a la orilla del mar y todo el pueblo venía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la recaudación de impuestos y le dijo: Sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores se hallaban también allí con él y sus discípulos, porque eran numerosos los que lo habían seguido. Los escribas de entre los fariseos, empero, viendo que comía con los pecadores y publicanos, dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come con los publicanos y los pecadores? Mas Jesús, oyéndolo, les dijo: No necesitan de médico los sanos, sino los que están enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Discusión sobre el ayuno y el sábado. Un día ayunaban los discípulos de Juan y también los fariseos, y vinieron a preguntarle:
¿Por qué, mientras los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Respondióles Jesús: ¿Pueden acaso ayunar los compañeros del esposo mientras el esposo está con ellos? En tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero tiempo vendrá en que el esposo les será quitado, y entonces en aquel tiempo ayunarán. Nadie zurce remiendo de paño nuevo en vestido viejo, pues de lo contrario el remiendo tira de él, lo nuevo de lo viejo, y la rotura se hace peor. Nadie tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, pues de lo contrario el vino hará reventar los cueros y se pierde el vino lo mismo que los cueros, sino que se ha de poner el vino nuevo en cueros nuevos. Sucedió que un día sábado él iba atravesando los sembrados y sus discípulos, mientras caminaban, se pusieron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿Ves? ¿Por qué hacen en día de sábado lo que no es lícito? Respondióles: ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les dijo: El sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Capítulo 3. Nuevo encuentro de Jesús con los fariseos. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano. Y lo observaban para ver si lo curaría en día de sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Ponte de pie en medio. Después le dijo: ¿Es lícito en día de sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Mas él, mirándolos en derredor con ira, contristado por el endurecimiento de sus corazones, dijo al hombre: Alarga la mano. Y la alargó, y la mano quedó sana. Y salieron los fariseos enseguida y deliberaron con los herodianos sobre cómo hacerlo morir. Mucha gente acude a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea lo fue siguiendo. Y vino también a él de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y de Sidón, una gran multitud que había oído lo que él hacía. Y recomendó a sus discípulos que le tuviesen pronta una barca a causa del gentío, para que no lo atropellasen, porque había sanado a muchos, de suerte que todos cuantos tenían dolencias se precipitaron sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verlo, se posternaban delante de él y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les mandaba rigurosamente que no lo diesen a conocer. Elección de los 12. Y subió a la montaña y llamó a los que él quiso, y vinieron a él. Y constituyó a 12 para que fuesen sus compañeros y para enviarlos a predicar y para que tuvieran poder de expulsar los demonios. Designó pues a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a los que puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que lo entregó. El pecado contra el Espíritu Santo. Volvió a casa y la muchedumbre se juntó nuevamente allí, de suerte que ni siquiera podían comer pan. Al oírlo, los suyos salieron para apoderarse de él, porque decían: ha perdido el juicio. Pero los escribas venidos de Jerusalén decían: tiene a Beelzebul, y por el jefe de los demonios expulsa a los demonios. Mas él los llamó y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y si dentro de un reino hay divisiones, ese reino no puede sostenerse. Y si hay divisiones dentro de una casa, esa casa no podrá subsistir. Si pues Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede subsistir, y llegó su fin. Porque nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y quitarle sus bienes, si primero no ata al fuerte, y solo entonces sí saqueará su casa. En verdad os digo, todos los pecadores serán perdonados, todos los pecados serán perdonados a los hombres, y cuantas blasfemias dijeren. Pero quien blasfemare contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, y es reo eterno pecado. Porque decían: tiene espíritu inmundo. La verdadera familia de Jesús. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose de pie afuera le enviaron recado llamándolo. Estaba sentada la gente alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos están fuera buscándote. Mas él les respondió y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dando una mirada en torno sobre los que estaban sentados a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque quien hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana y madre. Capítulo 4. La parábola del sembrador. De nuevo se puso a enseñar a la orilla del mar, y vino a él una multitud inmensa, de manera que él subió a una barca y se sentó en ella, dentro del mar, mientras que toda la multitud se quedó en tierra a lo largo del mar. Y les enseñó en parábolas muchas cosas, y en sus enseñanzas les dijo: escuchad, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una semilla cayó a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y la comieron. Otra cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida por falta de profundidad de la tierra. Mas al subir el sol se abrasó y no teniendo raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra cayó en buena tierra, brotando y creciendo dio fruto, y produjo 30, 60 y 100 por uno. Y agregó:
Quien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando él estuvo solo, preguntáronle los que lo rodeaban con los 12 el sentido de estas parábolas. Entonces les dijo: a vosotros es dado el misterio del reino de Dios. En cuanto a los de afuera, todo les llega en parábolas, para que mirando no vean, oyendo no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y añadió: ¿no comprendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis todas las palabras? ¿Cómo entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes es sembrada la palabra. Mas apenas la han oído, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De semejante manera, los sembrados en pedregal son aquellos que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí mismos y son tornadizos. Apenas sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, se escandalizan enseguida. Otros son los sembrados entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las demás concupiscencias invaden y ahogan la palabra, la cual queda infructuosa. Aquellos, en fin, que han sido sembrados en buena tierra son quienes escuchan la palabra, la reciben y llevan fruto 30, 60 y 100 por uno. La luz sobre el candelero. Les dijo también: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero? Nada hay oculto que no haya de manifestarse, ni ha sido escondido, sino para que sea sacado a la luz. Si alguien tiene oídos para oír, oiga. Díjoles además: prestad atención a lo que oís. Con la medida con que medís, se medirá para vosotros, y más todavía os será dado a vosotros los que oís. Porque a quien tiene se le dará, y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado. La simiente que crece por sí sola. Y dijo también: sucede con el reino de Dios lo que sucede cuando un hombre arroja la simiente en tierra. Ya sea que duerma o esté despierto, de noche y de día, la simiente germina y crece, y él no sabe cómo. Por sí misma la tierra produce primero el tallo, después la espiga y luego el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, echa pronto la hoz, porque la mies está a punto. El grano de mostaza. Dijo además: ¿qué comparación haremos del reino de Dios y en qué parábola lo pondremos? Es como el grano de mostaza, el cual, cuando es sembrado en tierra, es la menor de todas las semillas de la tierra. Con todo, una vez sembrado, sube y se echa y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de modo que los pájaros del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con numerosas parábolas como estas, les presentaba su doctrina, según eran capaces de entender, y no les hablaba sin parábolas, pero en particular se lo explicaba todo a los discípulos que eran suyos.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les recuerdo que la interpretación de la Biblia debe hacerse de cara al magisterio de la Santa Iglesia Católica. Por tanto, si tienen alguna duda respecto de la interpretación de alguno de los pasajes bíblicos que acabamos de leer, les recomiendo que consulten con un sacerdote católico o que vean un video de alguno de los sacerdotes que están en redes sociales y que realizan la interpretación pública de la Santa Biblia, o que se remitan al Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Les agradezco y los espero mañana para continuar con nuestra lectura continuada de las Santas Escrituras.